Buenos días, familia. Otra vez una bendición estar en medio de ustedes y experimentar este compañerismo. Les pido, si tienen Biblia, que abren por favor al Salmos, capítulo 46. Salmo, capítulo 46. Un salmo compuesto por los hijos de Coré. Si nos pongamos de pie, por favor, para la lectura de la palabra una vez más. Gracias. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra él el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Esto es la palabra de Dios. Pedimos una vez más su ayuda. Padre Dios, gracias por su palabra, por la presencia de su Espíritu. Pedimos su bendición sobre este tiempo, sobre esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. El tenor de este salmo implica que fue escrito después de un tiempo de crisis nacional. Los escolares no están seguros de cuál, pero es claro que era una situación difícil y es el reflejo de personas que pasaron por una crisis fuerte. Y ahí descubrieron Dios para ser su refugio y ayuda. Ahí descubrieron Dios para ser fiel. Pero el Salmo también anticipa un tiempo de agitación. Eso es lo que significa ahí las palabras aunque. Es decir, el Salmo mira hacia atrás y se recuerda de Dios y su fidelidad. Y después mira adelante y dice, aunque. El Salmo emana una santa confianza en Dios en tiempos difíciles. Lutero, el gran reformador, encontró este Salmo como un gran consuelo y él dijo, este es mi Salmo. No sé si ustedes tienen algún pasaje de la Biblia que piensa así. Él dijo, este es mi Salmo. Y es la base del himno, traduciéndolo literalmente, una poderosa fortaleza. Es nuestro Dios. No sé si estás traducido así en su contexto. El punto focal del Salmo es la presencia de Dios con su pueblo. Versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 5. Dios está en medio de ella. Versículo 7, el Señor de los ejércitos está
con nosotros. Y repetí otra vez en versículo 11, con nosotros. La presencia de Dios con su pueblo del pacto. Eso es el punto focal de este salmo. Y la presencia de Dios con su pueblo del pacto ha sido siempre el fundamento de su confianza y esperanza en medio de la adversidad, en momentos inciertos. Entrando a la tierra prometida después de la muerte de Moisés, a Josué se le fue dicho: ningún hombre podrá estar delante de ti todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así estaré con vosotros. Y no te dejaré ni te abandonaré. Y cuando el Señor fue encarnado, cuando Jesús nació, su nombre se llamará Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Así que la encarnación trajo la presencia de Dios con su pueblo, el pueblo de su pacto, a un grado más completo. Aunque Cristo se ha ido físicamente, Él ahora permanece todavía con la iglesia por medio del Espíritu Santo. Mateo 28 dice: He aquí yo estoy con vosotros. Aquí, todavía, en este tiempo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fidelidad de la presencia de Dios, entonces, es el punto focal de este salmo. Y es muy importante. Pocos cristianos soportarían cosas difíciles o harían grandes cosas en el ministerio, en su vida, sin conocer esto, sin experimentar y confiar en esto, que Dios está conmigo o Dios está con nosotros. Al ver el salmo está estructurado alrededor de 3 estrofas. Cada uno termina con esa palabra que significa una pausa, Selah. El versículos 7 y 11, no sé si lo dirían así, son como el coro de una canción, algo que se repita, ¿verdad? Los salmos, nos recordamos, eran canciones de Israel. Y estos 3 estrofas nos enseñan 3 verdades principales sobre la presencia permanente de Dios con su pueblo. La primera estrofa nos enseña que la presencia de Dios es la fuente de nuestra seguridad en tiempos de agitación. Versículos 1 a 3. La presencia de Dios es la fuente de nuestra seguridad en tiempos de agitación. El Salmo comienza con una confesión de fe. Esto es doctrina. Escucha, dice, Dios es. Eso es una confesión de fe de los salmistas. Dios es, ¿qué? Dios es nuestro refugio y fortaleza. Está resumido en la segunda declaración. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es una confesión de fe. Y en esta segunda parte se puede traducir literalmente: Dios es un ayudante en tiempos de la angustia, se encuentra grandemente Dios. Él está ahí con nosotros. ¿Y cómo supones que lo sabían? Bueno, lo habían experimentado. Ya habían pasado por una crisis. No sabemos cuál crisis fue, pero habían pasado por una gran crisis y ahí descubrieron que Dios es fiel, estuvo presente, estuvo cerca. Piensen ustedes, hermanos, ¿cuántas veces Cristo ha sido fiel en tu vida? Ha sido fiel en esos momentos difíciles. ¿Cuántas veces fue Cristo fiel en 2020 y en 2021? ¿Lo encontraste fiel? Amén. El puritano Richard Sibbes fue que dijo que la experiencia genera esperanza y confianza. La experiencia, y por eso vemos para atrás,
el pueblo de Dios ve hacia atrás y la experiencia de la gracia de Dios nos ayuda a ver al futuro y experimentar esa confianza en el presente. Cuando viajamos a Costa Rica como familia hace unos años, más de 10 años en este viaje, alquilamos un coche, ahí estuvimos como familia, íbamos paseando y fuimos muy lejos de los pueblos y las ciudades, acercándonos a parques y llegamos a un punto que hubo uno de esos puentes que se encuentra de vez en cuando en Centroamérica, que uno pausa, para ahí antes de cruzar el puente y dice, ¿podemos cruzar este puente con un coche? Ahí paré yo el coche, nos salimos caminando yo afuera viendo el puente está hecho de madera y pensando ahí, ¿qué vamos a hacer? Y en ese segundo pasó un autobús lleno de ticos, ¡hola! Nos dijeron y cruzaron así. La experiencia. Ellos tenían experiencia con ese puente. Todos los días en la mañana y regresando, cruzando. Pero para nosotros eso fue un momento que no teníamos esa confianza, porque no teníamos esa experiencia. Cristo es fiel a su pueblo y es fiel a ti en su vida. Y si te has olvidado cómo ha sido fiel en sus circunstancias, bueno, ve hacia atrás hasta el punto de la cruz. Y ahí ves que Él está contigo. Dice el salmista que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y dice él, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, El Salmo no promete que los creyentes serán mantenidos de dolor o sufrimiento o catástrofe. Dice él, en tribulaciones. El pueblo de Dios siempre se ha enfrentado a problemas. Esa es la experiencia de nosotros. Vivir para Cristo hoy en día en su hogar, en sus trabajos, en las escuelas, en los campus, todo eso. Predicar el evangelio, seguir a Cristo implica ¿qué? Implica problemas. Hemos reflejado un poco sobre eso este fin de semana. Es Pablo que dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Te pregunto, ¿quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Sí? Bueno, serán perseguidos, es lo que dice Pablo. Pero Dios está con nosotros en las tribulaciones. Esto describe lo que Dios es para nosotros en el medio de sufrimientos y tribulaciones. Por tanto, el resultado dice versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Él dice, el resultado es que no temeremos. Bueno, tendremos temor, pero no seremos vencidos. No seremos vencidos por el miedo. Dios concede en su gracia, Dios concede a su pueblo estabilidad incluso cuando las cosas más estables parecen estar cayendo a pedazos. Esa es la imagen aquí. Él usa lenguaje extremo, ¿verdad? Quiere que se imagine aquí una catástrofe natural. La naturaleza está furiosa. ¿Qué dice él? Léalo, mira, aunque la tierra sufra cambios, tiene que imaginarse unas películas del fin del mundo. Como ¿cuál era? 2012 era una de esas películas. Todo se está cayendo. Y el punto es que hay momentos en que las cosas más estables en nuestra vida, como la tierra, de repente se desmoronan. De repente, empresas, gobiernos, matrimonios, relaciones, trabajos, familias,
puedo decirlo así, el inamovible se vuelve inestable en unos momentos. Tal vez eso te sucedió en el año 2020. Cosas que parecía que nunca se iban a cambiar, de repente comenzaron a ser inestables. Pero el autor no pregunta, ¿y si esto pasa? ¿Qué? ¿Y si esto? ¿Y si esto? No, ¿qué dice él? Aunque el inamovible se vuelve inestable, Dios está con nosotros y no vamos a ser vencidos por el temor, por el miedo. En mi experiencia como pastor y mi propia experiencia como cristiano, he descubierto que hay, y sí, personas, ¿verdad? ¿Y si esto? ¿Y si esto, papi? ¿Y si esto ocurre, entonces qué hacemos? Y hay, hablando generalmente, ¿verdad? Y hay, aunque, personas, ¿verdad? Aunque esto ocurre mañana, aunque esto pasa aquí, Dios está con nosotros. Para ir del grupo, ¿y sí? Al grupo, aunque, hay que entender lo que está diciendo este salmo y confiar que por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, Él está presente con nosotros para siempre. Aunque venga lo que venga. ¿En qué grupo estás? ¿Cuál es su grupo? ¿Tiendes de ir al ¿y si esto? ¿Y si esto? O aunque. La razón por que algunos cristianos nunca intentan algo significativo para Cristo, por su gloria, como plantar iglesias, digamos, es porque están en ese grupo, ¿y sí? ¿Y sí? En deber del grupo, aunque. Ustedes tienen 2-3 meses, ¿verdad? Y van a perder el uso de este edificio, me han dicho. ¿Y sí? ¿O es aunque? Sabemos que Dios está con nosotros. El futuro está en su mano, hermanos. Entonces este salmo empieza con una firme afirmación de la naturaleza de Dios. Dios es. Comienza con una confesión de fe. Dios es. La presencia de Dios es la fuente de nuestra seguridad en tiempos de agitación. Ahora, la segunda estrofa nos enseña que la presencia de Dios, por gracia, concede alegría y protección. La presencia de Dios, por gracia, concede alegría y protección. Versículos 4-7. Voy a dejar la por gracia al fin y comenzar con concede alegría y protección. Versículos 4-7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Voy a parar ahí. Esta estrofa utiliza algunas de las mismas palabras, pero diferentes imágenes. No es tanto ahora la naturaleza, pero ahora es una ciudad. El pueblo de Dios es como una ciudad bajo ataque. Y aunque las naciones vienen contra el pueblo de Dios, Dios en Cristo, entendemos nosotros, está con su pueblo para ser alegre y proteger. Para ser alegre y proteger. Primero, versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Alegran. Imagínense aquí una ciudad abajo, bajo asedio, y adentro hay un pueblo, una gente alegre.
suministrada con fuerza interior. ¿Y por qué? Porque Dios mora ahí, dentro de ese pueblo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. El paralelismo poético hebreo aquí deja claro que el río es una imagen del recurso espiritual que es Dios mismo para su pueblo. ¿Y dónde mora Dios hoy? En su iglesia, en cada cristiano y en su templo, que es la iglesia. La iglesia, la presencia de Dios ha cambiado y ha profundamente cambiado desde el principio. Si vemos la historia de redención, comenzando en Edén, la presencia de Dios fue manifestado abiertamente, caminando con nuestros primeros padres. Pero por el pecado, la presencia de Dios se alejó. Pero por su misericordia y en el contexto de su pacto, la presencia de Dios fue manifestada por medio de su gloria. ¿A dónde? En el tabernáculo y después en el templo, asegurándolos que Él está con ellos. Pero después en la encarnación llegó a un punto muy levantado, muy intensificado. Dios regresó y caminó con nosotros. Cristo. Pero Él se ha ido. Pero ahora dice Pablo en 1 Corintios capítulos 3 y 6 y en Efesios 2 que Él mora en vosotros, en cada uno y en la iglesia en una forma corporal, que somos el templo de Dios. Y en un punto en el futuro, en la consumación de la historia de redención, Él va a estar morando, su presencia va a estar otra vez manifestada abiertamente. Y vamos a caminar con Él otra vez. Amén. Ahora, entendiendo eso ahora mismo, el cristiano puede experimentar esa alegría en medio de dificultades. Y eso es una marca de su fe y la obra de Dios en su vida. De 1 Pedro capítulo 1, Pedro dice en versículo 4 que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente ahora mismo, sí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente, ahora mismo, con gozo inefable y lleno de gloria. Ya mismo, en el contexto de que sufrimientos. Eso es lo que hace Dios por medio de su presencia. Y algunos de ustedes, yo sé, han experimentado esto. La capacidad de tener, de tener esa paz y ser feliz, experimentar gozo en el medio de tribulaciones. Eso es porque Dios está con usted. Cuando yo estoy enfrente de la iglesia, de vez en cuando, ese testimonio me ayuda a mí, y yo creo que ustedes lo han experimentado, algunos de ustedes tienen que comunicar ese testimonio a otros. Cuando yo veo ahí una señora cantando, alabando al Señor, pero con lágrimas, sabiendo que ella recibió un diagnóstico de cáncer, eso me ayuda a mí, sabiendo que la presencia de Dios le ha dado a ella alegría en el medio del sufrimiento.
Pero la presencia de Dios también concede protección. Dice él en versículo 6, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. ¿Qué hizo Dios? Solo habló, dio él su voz y la tierra se derritió. La imagen aquí es de Dios como el rey guerrero divino que protege a su pueblo. Él es el rey divino, el rey guerrero divino de su pueblo, protegiéndolos de las naciones. Y en el Nuevo Testamento entendemos que Cristo es el rey guerrero de nosotros, el rey perfecto, el rey divino que ha derrotado a nuestro mayor enemigos, el pecado, la condenación y la muerte. Él lo hizo como nuestro representante y como nuestro rey guerrero divino. Y hemos celebrado eso juntos, hemos cantado sobre eso. Bueno, Él es todo eso por gracia. Él hace todo eso por gracia. ¿Por qué digo eso? Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Los escolares dicen que esto es un ejemplo de la ironía poética. La ironía poética. ¿Por qué? Porque ahí dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y en ese momento usted piensa de qué? Señor de ejércitos, piensa de poder, ¿verdad? De poder, gran poder. Pero lo que sigue después es el Dios de Jacob. Bueno, si es el Dios guerrero y el rey, el que nos defiende, uno piensa, y en el contexto de ellos, hubieran pensado que es el Dios de David. David era el gran guerrero, pero ¿quién era Jacob? ¿El Dios de Jacob? El Dios de Jacob era un mentiroso. Le mentiró a su padre. Le mentiró a su hermano. Y los escolares dicen que esto da un énfasis que el Dios que protege a su pueblo es un Dios de gracia. Es el Dios hasta de un Jacob, que era tan pecaminoso y que era un mentiroso. El Dios que salva por su soberano poder y por su gracia y misericordia y amor. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que Dios está con nosotros, no porque nosotros lo merecemos y nunca lo vamos a perder. ¿Por qué está con nosotros? Por su gracia, por su amor. Amén. Así que las tormentas de la vida vendrán y sabemos que van a ocurrir. Y el mayor será que el juicio. El juicio. Así que si no estás seguro que estás en Cristo hoy, haz de Cristo tu refugio ahora mismo, ahora, para que Él sea su protección, no solamente hoy, pero también en el fin, en el juicio. Bueno, leamos el tercer estrofe. Esto nos enseña, versículos 8 a 11, que la presencia de Dios se experimenta, si puedo decirlo de esta forma, cuando disminuimos la velocidad. Voy a explicar eso. La presencia de Dios, cual estamos reflejando aquí, pensando sobre ella, se experimenta, ¿verdad? Cuando disminuimos la velocidad. Hay dos imperativos aquí, dos mandamientos. Contemplad las obras del Señor y estad quietos. Versículos 10. Estad quietos. Primero el contemplar, versículo
8. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Él dice, contemplar esto, no mirar, no ver, sino percibir. Percibir quién es Dios. Es como si Dios te lleva a una colina, a una montaña y dice, quiero que percibas lo que ha ocurrido aquí. Todo es la obra del Señor, es su batalla. Cuando nosotros estamos en el medio de una batalla, mano a mano, no tenemos esa perspectiva. Entonces el salmista nos lleva para arriba y dice, mira, ¿quién está en control? ¿Quién hace cesar las guerras? ¿Quién es el que está en control? ¿Quién es soberano? Miras, contemplad las obras del Señor. Es algo llegar al punto en su vida cuando por fin has comprendido que las manos de Dios siempre han estado en el volante de su vida. Siempre. En los momentos peores y en los momentos mejores. Él siempre ha estado contigo. Y Él está en control hasta de las guerras y lo peor. Cuando Dios está con nosotros, si Dios quiere, podemos hacer cualquier cosa y enfrentar cualquier tribulación o enemigo. Cuando yo era un niño, bien joven, vivíamos en un lugar así como esto, con habitación así, una sección de la ciudad residencial con un parquecito ahí a la par del apartamento de nosotros. Y había, no sé si usan esta palabra, los columpios para los niños, montarse, sí. Yo estaba ahí montado con 2 amigos, jugando, no había ningún adulto, y ahí de repente salió un gran danés, esos perros grandísimos, y venía hacia nosotros. Pues los 2 amigos míos se fueron volando porque yo estaba encima ahí del columpio, y me entró un miedo, un terror, porque yo vi ese perro tan grande y me imaginaba que este perro me iba a comer. Me mantuve ahí encima del columpio, estaba agarrado así, estaba gritando, papi, papi. Y me recuerdo hasta este día, viendo a papá salir y venía corriendo hacia mí, ahí yo montado en los columpios, y viene y él dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo digo, papi, el perro me va a comer, Y dice, papá, ¿qué perro? ¿Este perro? Y ahí veo el gran danés y yo, sí, papá, y no quiero soltar eso. Y él agarra las patas, las piernas de enfrente de ese perro. Mi papá era más corto que yo, imagínense eso, Agarró las piernas del perro y se los puso aquí en los hombros de él. Y él dijo, este perro te va a comer. Y comenzó a bailar con ese perro. Bailó con ese perro. Hasta que se pararon las lágrimas mías. Y yo pensaba, cuando papi está conmigo, todo está en control. Todo está bien. Él puede bailar con mis peores problemas. Y así es Dios. Él puede jugar, bailar con su peor temores. Contemplar, dice. ¿Quién está en control, hermanos? ¿Quién está en control? ¿Cuánto me ayudó esto el año pasado, cuando papi se moría poco a poco por Alzheimer? ¿Quién está en control? Contemplar. Cuando Él está conmigo, lo peor lo puede bailar si quiere. Si lo puedo decir así, con respeto. El segundo imperativo clave es estad quietos, dice él en versículo 10, y sabed que yo soy Dios. Me recuerdo mi abuelo, quieto, me decía mi abuelo, estar quieto, niño. Siéntase, escuche, calmo, tranquilo. Y esto es la voz de Dios. Dios, estad quietos.
Bueno, esto podría ser un mandamiento dirigido a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo o al pueblo, digamos. Si está dirigido a los enemigos del pueblo de Dios, lo que él está diciendo es, dejen de luchar conmigo, quietos. Pero así no se entiende, yo creo. Lo que él está diciendo, lo está diciendo a su pueblo, ¿verdad? Así es como se toma más a menudo. Entonces lo que él está diciendo a su pueblo es, no se alarmen por la furia de la naturaleza o de las naciones. Estar quietos. No se esfuercen, tengan confianza. Yo será exaltado en las naciones, tal vez no hoy, tal vez no este momento, pero está quieto, cálmase, tranquilo. Yo estoy en control. Jesús, cuando estuvo en el barco, en esa lancha con los discípulos, eso era como, para mí, cuando yo leo esto, eso es lo que me imagino. Tranquilos, tranquilos, están quietos. ¿Qué pasó ese día en Lucas 8? Permíteme leérselos. En Lucas 8, versículo 22 a 25. Lucas 8. Cuando Jesús calmó la tempestad. Dice ahí, Lucas 8, y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que parecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravizadas y cesaron. Y sobrevino la calma. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Él no dijo, no tienes fe. Él dijo, ¿dónde está? ¿A dónde está? Es como decir, tu fe no la estás utilizando, no estás viviendo por fe, porque tienes sus ojos en la tempestad. Ponlos aquí. Pon sus ojos en mí. Está quieto. ¿Quién soy yo? Yo soy Dios. Yo estoy en control. Quédate quieto. No hagas nada. Y en ese versículo 10, otra vez aquí en Salmo 46, estar quietos y saber, esa conexión ahí es casi causal, es decir, estar quietos para saber, o estar quietos y vas a saber. Esa es la conexión ahí. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Siéntase. ¿Quién está en control? ¿Y eso qué requiere esto? ¿Qué requiere esto? Ya regresando ahí a esa ilustración de Lucas 8 en el barco, en la tempestad. Hay que estar suficiente sentado, quieto, con los ojos y la mente, no en la tempestad, no en sus problemas, pero en Él, ¿verdad? En Él. Necesitamos más tiempo así en nuestra vida. Y el mundo, la cultura moderna lo ha afectado mucho. Los teléfonos, bing, bing, bing. Los textos, bing, bing. Ya hemos llegado al momento que si yo no contesto un texto en 30 segundos, me llaman. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No tengo una vida, ¿yo qué estoy haciendo? Tengo que silenciarlo un poco. ¿Me explico? ¿Cómo va a estar quieto? Y saber que Él es Dios.
si no paras, no estar quieto por un tiempo. En 21, cuando estamos todavía en al fin del 20 y entrando 21 en la pandemia, y papi ahí muy mal, y yo ya estaba sintiendo ese temor y mucha ansiedad, y fue en ese tiempo que si yo no me siento, como me decía mi abuelo, siéntase. Dios me dijo eso y me sentó. Fracturé mi tobillo en un accidente muy extraño. Fue tan raro que me lo fracturé y Él me sentó ahí. Siéntese, está quieto. Y regresé a este salmo y medité. Estaba reflexionando sobre Dios. Estar quieto. Algunos de ustedes yo creo que tal vez tienen que hacer un poco más de eso, sin fracturar sus tobillos. Pero estar quieto frente a Dios. Suficiente para escuchar su voz con toda esta bulla de la cultura, de la sociedad. Cerrar eso. Quitar sus ojos de la tempestad, ponerlos en Él y saber que yo soy Dios. Y estoy contigo. Desde hoy hasta el fin del mundo. Amén. La presencia de Dios es la fuente de nuestra seguridad en tiempos de agitación. La presencia de Dios por gracia concede alegría y protección. Y la presencia de Dios se experimenta cuando disminuimos la velocidad. Y esto es lo que nos lleva del grupo ¿y sí? ¿Y sí? Al grupo aunque. Bueno, para terminar, antes de llorar, les quiero dar unos momentos de silencio para pensar sobre eso. Por lo menos por los próximos 30 segundos vamos a estar quietos. Hablen con Dios. Tomamos ahí un tiempo de oración en silencio. Te damos gracias, Padre Dios, nuestro Dios Trino, por esta promesa, esta realidad, que en Cristo tú siempre estás con nosotros por el Espíritu. Señor, ayúdanos a disminuir la velocidad de nuestras vidas, de quitar nuestros ojos del enfoque de nuestros pensamientos de la tempestad y ponerlos y mantenerlos en ti, en tu carácter. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Le pido, Señor, que esa presencia tuya esté con cada de estas iglesias que están representadas aquí hoy, y los pastores y las familias, y en el camino que está enfrente de ellos, que ellos puedan ver hacia atrás a la cruz y reconocer que ya tú has hecho lo mayor por ellos, y ver al futuro con esa confianza y los mantenga en ese grupo, aunque, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confesan conmigo, versículo 7 o el 11, es el mismo. Juntos conmigo, por favor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén.